Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Ríos. Bienvenidos al canal. Estamos haciendo la primera entrega sobre parasitología. El tema de hoy es teniosis y hablaremos de Taenia solium y Taenia saginata. Los contenidos que hablaremos el día de hoy son los aspectos generales de este parásito, los estadios evolutivos, el ciclo biológico, el mecanismo de infección, la patogenia, las principales manifestaciones clínicas, el diagnóstico, las medidas de control que se deben aplicar, la profilaxis que nosotros debemos emplear y también un plus que le estamos añadiendo es el tratamiento que debe seguir el paciente. Sin más que decir, empecemos. Hablando de los aspectos generales, la teniosis es una antroponosis. ¿Por qué? Porque parasita al hombre. Entonces el hombre va a ser el que va a sufrir ese tipo de parasitosis. Es un platelmintos todo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un gusano en términos coloquiales que va a ser plano. Y cuando decimos que es cestodo, va a ser que es segmentado. Más adelante vamos a ver que este parásito está segmentado en proglótidas, pero no nos adelantemos. Muy bien, los estadios evolutivos de Tenia. Eh, en la imagen nosotros estamos viendo acá en el centro un huevo de Tenia sp. ¿Por qué nosotros decimos que es Tenia sp? Bueno, es Tenia sp porque no sabemos si es un huevo de Tenia saginata o es un huevo de Tenia solium. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este huevo tiene las mismas características morfológicas en ambos parásitos, lo que nos hace muy difícil diferenciarlos. Entonces, cuando nosotros veamos este huevo en el microscopio, tenemos que anotar que en un examen, ¿no? Que es huevo de Taenia sp, no Taenia solium ni Taenia saginata. ¿Cuáles son las características de este huevo? Muy bien, ustedes están viendo que en la parte más externa tiene una coloración más oscura, ¿no es cierto? Entonces, esa es la corteza radiada que tiene el huevo y es una característica muy importante que nos va a ayudar a diferenciar este huevo de otros huevos de diferentes parásitos que vamos a ver en los temas más adelante. Eh, Se diferencia del centro porque el centro es más claro y va a contener al embrión hexacanto. Hexa significa seis, canto, ganchos, o sea que seis ganchos. Como había dicho más antes, no existe una diferencia entre Taenia solium y Taenia saginata en los huevos. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos también un huevo de Taenia sp. El siguiente estadio evolutivo es una larva, es la larva cisticercal, que en la imagen podemos ver tejido que está repleto de larvas cisticercoides. Pero ¿cuáles son las características que nos interesan a nosotros? Aquí podemos ver una larva cisticercoide. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que nos interesa? Muy bien. Entonces, muy bien, aquí tenemos la larva cisticercoide. ¿Cuáles son sus características? Bueno, va a tener una membrana blanquecina que va a rodear a toda la larva, pero va a estar conteniendo un líquido. Este líquido se denomina líquido cisticercal, que va a ser muy rico en antígenos. Por eso que cuando puede haber una secreción de este líquido va a haber una respuesta inmunitaria alta. Va a tener un escolex que podemos ver acá, que va a estar invaginado con las ventosas y los ganchos que caracterizan también al adulto. En este estadio evolutivo nosotros podríamos diferenciar a las dos especies, a Taenia solium y a Taenia saginata, si es que pudiéramos ver la corona de ganchos. Entonces, ¿por qué? Porque la larva de Cysticercus cellulosae tiene un escolex, tiene una prolóctide expandida que no tiene divisiones, va a tener las cuatro ventosas que la caracterizan, una corona de ganchos y el líquido cisticercal que habíamos mencionado más antes. Ahora, la diferencia de Cysticercus cellulosae con Cysticercus bovis es solamente la corona de ganchos, ya que va a tener todas las estructuras que he mencionado anteriormente. Pero veamos al siguiente, a un adulto a un adulto. Los adultos van a tener las mismas características de morfológicas que, que las larvas en cuanto al escolex y todo aquello, no en cuanto al contenido y la membrana, nada de eso, sino, a ver, vamos a ver la siguiente imagen. Aquí podemos ver, ¿no es cierto? Lo que les hablaba, las cuatro ventosas, el escolex, la corona de ganchos, que aquí estamos viendo a un adulto ya.
No es una larva cisticercoide. Y va a ser, ¿por qué les digo que va a ser igual a las larvas? Porque va a contener las mismas características morfológicas. Y se va a diferenciar esta de Tenia saginata por lo mismo, que no posee la corona de ganchos. En este caso tiene corona de ganchos, entonces es Tenia solium. Ya, algo que había estado olvidando desde hace un momento. A ver, regresemos acá. El huevo. El huevo va a ser inmediatamente infectante para el hospedador intermediario. Inmediatamente infectante. Ahora, cuando hablamos nosotros de Cysticercus cellulosae o Cysticercus bovis, también van a ser infectantes, inmediatamente infectantes. Muy bien, entonces pasemos al siguiente, a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, un adulto de Tenia. eh, y podemos ver lo que les había dicho, el escolex, la corona de ganchos. Aquí vemos las cuatro ventosas. Aquí tenemos un cuello, el cuello que va a tener células multipotenciales, las cuales le van a ayudar a generar nuevas proglótides. Pero ¿qué son las proglótides? Las proglótides son cada uno de estos segmentos. Cada uno de estos segmentos son proglótides. Al inicio de la explicación habíamos dicho que este es un parásito, Platelminto cestodo, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de cestodo quiere decir que es segmentado. Y aquí vemos las segmentaciones que tiene este parásito. Ya hablando del cuello, podemos ver que tiene dos tipos de proglótides. Aquí vemos que hay una proglótide más delgadita y aquí que son un poco más gruesas, ¿no es cierto? Entonces, estas proglótides que están inmediatamente después del cuello son las proglótides inmaduras, las cuales no tienen interés por el momento, ¿no es cierto? No tienen mucho interés. Las siguientes proglótides que le siguen son las proglótides maduras. Estas proglótides maduras sí tienen interés, porque ahí vamos a poder diferenciar el aparato genital, en el caso de Tenia solium, que va a tener un ovario trilobulado. Y en el caso de Tenia saginata, que va a ser un ovario bilobulado. Ahora, a nosotros lo que nos interesa son las proglótides grávidas, aquellas que ya se están segmentando y se están eliminando por las heces fecales. Entonces, las proglótides grávidas van a ser de forma cuadrangular, o sea, cuadrada en Tenia solium, y van a ser de forma rectangular en Tenia saginata. Entonces, en Tenia solium son cuadrangulares. Van a tener de 7 a 15 ramificaciones. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver una proglótide grávida de Tenia solium. ¿Cómo vamos a reconocer? Porque estas ramificaciones son más gruesas, ¿no es cierto? Generalmente, bueno, por lo menos yo no contaba el número de ramificaciones, porque aquí nos dice, ¿no es cierto?, que es de 7 a 15 ramificaciones en Tenia solium y en Tenia saginata son 15 ramificaciones laterales. Entonces, no contaba yo las ramificaciones, sino me fijaba veía más que todo la forma de estas ramificaciones. En este caso son gruesas. Algunas personas, bueno, un compañero decía que parece aceite sucio que se está esparciendo, ¿no es cierto?, en un medio líquido. Entonces nos ayuda a diferenciar. A diferencia, la proglótide grávida de Tenia saginata es más delgada. Miren, habíamos visto que acá son gruesas, pero en Tenia saginata son más delgadas. Aquí podemos ver una proglótide grávida de Tenia saginata, la cual tiene ramificaciones en Y o dicotómicas, podemos decirlo también, y son más delgadas. Ahora, a ver, ¿qué más podemos decir de esto? Sí, solo eso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí seguimos viendo proglótides grávidas. Aquí podemos ya ver un adulto de Tenia y también pueden guiarse por la forma de las proglótides, les había dicho hace un momento, pero no siempre es bueno asegurar, ¿no es cierto? Siempre hay que cerciorarse del diagnóstico que nosotros vamos a hacer. La eliminación de las proglótides es algo muy interesante. La eliminación es por apólisis, o sea, en Tenia solium la eliminación va a ser de forma agrupada y en Tenia saginata va a ser uno por uno. Esto debido a la poderosa musculatura en tres capas que posee cada proglótide, en el caso de Tenia saginata.
Viendo ya el ciclo biológico de este parásito, vamos a ver que es relativamente sencillo, donde vamos a tener al humano como hospedador definitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que este es un ciclo heteroxénico. No vamos a tener a un hospedador nada más, sino que vamos a ver la presencia de dos hospedadores, donde un hospedador va a ser el intermediario y el otro va a ser el hospedador definitivo. ¿Qué es lo que diferencia a estos dos hospedadores? Es que el definitivo va a albergar a la forma adulta del parásito. Aquí nosotros tenemos al humano como hospedador definitivo porque en este caso va a ser el que va a tener a la tenia adulta en el intestino delgado, porque el hábitat de este parásito es el intestino delgado. ¿Qué es lo que va a suceder? Hace rato decíamos que va a haber una eliminación por apólisis, ¿no es cierto? El humano va a ir eliminando proglótides, huevos en sus heces fecales. Estas heces fecales se van a diseminar en el medio ambiente y también habíamos mencionado que los huevos son inmediatamente infectantes. Estos huevos van a llegar a los alimentos en el caso del hospedador intermediario, del cerdo o de la vaca. ¿Y esto por qué? Por el fecalismo. Existen muchos lugares donde no existen letrinas, no existen baños, entonces la gente acostumbra a hacer sus necesidades en la intemperie y lugar donde algunos animales van a consumir sus alimentos o muchas veces en criaderos clandestinos se ve que se deja a los cerdos alimentarse de las heces de los humanos, entonces esto también es un factor de riesgo. Una vez que los huevos han infectado a nuestro hospedador intermediario, el cerdo y la vaca. Claro, diferenciando, ¿no? El cerdo va a ser Parathenia solium y la vaca Parathenia saginata. Ambos van a ser infectados. En el caso de la vaca va a tener Cysticercus bovis. Cysticercus bovis y va a ser hospedador intermediario. ¿Por qué? Porque la vaca tiene que esperar a que, en este caso, el hospedador definitivo se alimente de ella para que este parásito pueda completar su ciclo, porque en la vaca se va a encontrar en forma de larva y una vez que el humano se coma la carne de la vaca va a pasar a ser un adulto y lo mismo pasa con el cerdo. Entonces, ¿dónde se alojan estas larvas cisticercales? Se alojan en tejido muscular, también en tejido nervioso. Entonces, el humano se alimenta de estas larvas y se infecta de Taenia solium. O Taenia saginata también puede ser, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Muy bien, la vía es netamente oral. Solamente nos podemos infectar por vía oral. Y si es por vía oral, el mecanismo de infección es la ingesta de carne porcina, en el caso de Taenia solium, insuficientemente cocida, infectada con larvas de Cysticercus cellulosae. Y en el caso de Taenia saginata va a ser la ingesta de carne bovina insuficientemente cocida infectada con larvas de Cysticercus bovis. Muy bien. La acción. A ver, aquí hay que aclarar algunas cositas. Esta es la patogenia que genera la presencia del parásito en nuestro organismo o en el organismo del hospedador. La patogenia, el parásito va a tener una acción expoliatriz. ¿Por qué hablamos de acción expoliatriz? Bueno, hace rato habíamos mencionado que el parásito tiene como su hábitat el intestino delgado, ¿no es cierto?, del hombre. Ahora, en el intestino delgado, nosotros realizamos los procesos de absorción y secreción de nutrientes. Es un segmento muy importante del aparato digestivo. Entonces, el parásito va a presentar órganos para la absorción de nutrientes. Estos órganos se van a llamar micrótricos o microtriquias. Y van a pasar a través de transporte activo, ósmosis y pinocitosis. Entonces, en resumen, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de acción expoliatriz? De que va a haber una competencia por nutrientes con el hospedador definitivo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la acción expoliatriz. La siguiente acción va a ser una acción tóxico-irritativa. La acción tóxico-irritativa que nos habla por la eliminación de sustancias químicas, en este caso tóxicas,
que por el parásito que van a afectar al humano o al hospedador definitivo. En estos químicos pueden ser fundamentalmente de un pH ácido. Entonces, este pH ácido es capaz de irritar la mucosa intestinal y va a dar origen a cuadros inflamatorios con hipersecreción de mucus. La siguiente acción patógena es la respuesta, bueno, la acción traumática. La acción traumática, la cual está dada por las estructuras, por los ganchos del parásito. em, en sí, por su corona de ganchos, como les decía más antes, ¿no es cierto? El parásito tiene su corona de ganchos y con eso es con lo que genera el daño. Bueno, también puede haber una respuesta inmune aquí, o hay una respuesta inmune, no la hemos puesto acá, em, pero existe la consecuente producción de inmunoglobulina A. Eso es cuando solamente existe un parásito adulto de tenia en el intestino delgado. Esta secreción de inmunoglobulina A em, va a evitar la adherencia de otro parásito a la mucosa intestinal y por eso generalmente va a haber solo un parásito, por eso le dicen, ¿no?, solitaria también a la tenia. La siguiente diapositiva nos habla sobre las manifestaciones clínicas. Bueno, hablando de las manifestaciones clínicas, vale mencionar también el periodo de incubación. Vamos a hablar un tema en específico para la diferenciación de periodo de incubación y periodo prepatente. Pero ahora no es el momento, así que el periodo de incubación de tenia tiene un rango aproximado de 8 a 12 semanas. Luego el paciente va a ir eliminando proglótides grávidas y huevos, pero no, generalmente no aparecen o no está asociado a la presencia de manifestaciones clínicas. Bueno, entonces, hablando de las manifestaciones clínicas, vamos a hablar de alteraciones del apetito. Esto puede ser una hiporexia o una disminución de peso. Aquí podemos ver la disminución de peso. Puede haber una desnutrición moderada, grave, mareos, sueños, disminución de la capacidad cognitiva. Eso es a nivel general. Pero cuando hablamos de manifestaciones clínicas digestivas, vamos a encontrar náuseas, dolor abdominal, a nivel del epigastrio y mesogastrio. Y el paciente va a presentar estreñimiento, también puede tener diarrea, la cual va a ser la más frecuente. Eh, sí, esa y la expulsión de proglótides grávidas en heces fecales. El diagnóstico. Bueno, aquí lo hemos puesto muy sencillito en coprológico macroscópico y todo aquello. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco del diagnóstico. Es un diagnóstico laboratorial. ¿Por qué decimos que es un diagnóstico coprológico macroscópico? Bueno, por la eliminación de proglótides grávidas em, a- por las heces fecales. En las heces de estos pacientes nosotros vamos a poder ver proglótides grávidas, vamos a poder verlos a simple vista. Y esto lo ponemos entre dos portaobjetos, podemos aclararlos y verlos en el microscopio también. La técnica más aconsejable para este parásito es la de Ricci o Ricci modificado, pero en el caso de Tenia ceginata se puede hacer el test de Graham, que consiste en emplear em, cinta adhesiva y extraer los huevos en la región perianal. Vamos a tener también un tema en específico de métodos de diagnóstico. Muy bien, entonces también podemos usar la técnica de Cato-Cats para ver la severidad de la infección. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las medidas de control que debemos aplicar para este parásito? La principal medida de control tiene que ser, bueno, la educación a la población.
educar a la población, la dotación de alcantarillado, porque si existe esta parasitosis es por el fecalismo que hay, ¿no es cierto?, en diferentes zonas, sobre todo en el área rural. Tenemos que eliminar los mataderos clandestinos, eso se debe hacer. Debe haber crianza de cerdos en granjas, evitando la coprofagia que les había mencionado más antes, y una desparasitación a la comunidad. Pero nosotros, esas son acciones generales. Lo que nosotros podemos hacer para evitar esta parasitosis, eh, tenemos que cocer muy bien la carne. Lo recomendable es cortar la carne en trozos delgados y cocerlos a una temperatura aproximada de 65 grados centígrados. ¿Por qué esta temperatura y por qué delgados? Porque si la carne es delgada se cocina mejor y más fácil. Y la temperatura, porque las larvas van a morir a esa temperatura y no van a generar daño en la persona que se va a alimentar de esa carne. También nosotros podemos comprar carne en lugares garantizados o de confianza. El tratamiento, el tratamiento empleado para esta parasitosis va a ser el praziquantel, em, que va a incrementar la permeabilidad de la membrana celular, principalmente al calcio. Esto va a ocasionar una parálisis espástica en las ventosas, lo que va a facilitar el desprendimiento del parásito. Y el siguiente fármaco que vamos a usar es la niclosamida, que va a inhibir la fosforilación oxidativa en las mitocondrias. Y eso va a facilitar el desprendimiento del Escolex también. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación. La siguiente clase es de cisticercosis. Espero subirlo pronto. Muchas gracias.